Muy buenas noches, queridos amigos. Qué gusto volver a compartir con ustedes un nuevo espacio en Ecuador Conventions Live rumbo a Congretur 2023. Para nosotros un honor inmenso poder compartir este espacio académico, este espacio turístico, este espacio en donde nos permite seguir conociendo y seguirnos formando más como actores de la industria turística. Qué alegría poder compartir nuevamente con ustedes eh, un tema bastante innovador, bastante interesante. La semana anterior habíamos abordado junto a la chef Elizabeth Calahorrano sobre si la gastronomía verdaderamente jugaba un papel fundamental en el desarrollo de los destinos turísticos. Y bueno, nos dejaba varias tareas pendientes, ¿no? El hecho de empezar a conocer sobre nuestra gastronomía, el hecho de empezar a entender sobre el valor que la gastronomía le da al producto turístico como tal, de igual forma, el hecho de generar ese rescate de identidad cultural hacía que el producto turístico, la gastronomía turística como tal, empiece a retomar mucha fuerza, ¿no? Y hablábamos sobre el tema de la creación de experiencias gastronómicas en función de lo que cada destino debería trabajar. Y con mucha alegría, pues en esta semana compartimos con ustedes el famoso mapa gastronómico del Ecuador que han venido elaborando a varios autores y con ese proceso, pues queremos y hemos querido que nuestra gente siga retomando y siga reconociendo cuáles son los platos o la gastronomía propia de nuestro país, ¿no? Y bueno, queriendo fortalecer y queriendo ahondar un poco más en el tema, en esta noche pues hemos querido invitarle a un gran amigo que siempre ha formado parte de las ediciones de Congretur, que con la Asociación de Chefs ha sido parte activa en el Congretur como una de las instituciones que siempre ha respaldado. Y él es el ingeniero Mauricio Armendáriz, ¿no? Mauricio, en su experiencia académica como chef, inicia en el Instituto Culinario de América y su experiencia laboral fue justamente en el Hotel Oro Verde. Y de igual manera, pues entre sus publicaciones más importantes están varios libros como el Mishki Mikuna, que fue publicado en el año 2008, La cocina del Ecuador, que es en el año 2009, saca una edición de Mishki Mikuna en el 2010, Panes y Postres en el 2012, y así ha venido generando mucha investigación en el tema de la gastronomía ecuatoriana, ¿no? Justamente a través de ello se crea la Asociación de Chefs del Ecuador, que permitió hace varios años atrás iniciar un proceso ordenado y sistemático para la tecnificación de los cocineros del Ecuador. Académicamente, el aporte de Mauricio ha sido en el campo de la investigación y la recuperación de técnicas y conocimientos culinarios. Sus mejores ejemplos de un perfecto maridaje son, por ejemplo, el morocho de la floresta y el carnaval de Guaranda, según lo que nos indican. Su sueño de igual manera para convertir al Ecuador en un destino culinario es la educación. Un pueblo educado y consciente de su cocina se convierte en un guardián del conocimiento y los saberes culinarios ancestrales. Mi querido Mauricio, quiero darte la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para compartir un poco y un tema muy importante que es la sostenibilidad en establecimientos gastronómicos. Mauri, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Muy contentos de saber que seguimos tratando de hacer cambios importantes en el turismo del país y sobre todo ya terminamos este año que no nos ha dado tantas satisfacciones, pero creo que vamos a terminar este año con mucha ilusión y tratar de el siguiente año seguir trabajando para que vaya mejorando de alguna manera nuestro negocio, nuestro sueño que es el turismo y sobre todo en mi caso la gastronomía. Esa es la intención, mi querido Mauri, y ese es el reto, ¿no? Seguir luchando, seguir siempre adelante con los procesos que inviten a desarrollar el sector turístico del Ecuador. Y hoy se topa un tema bastante importante y bastante fundamental que desde hace años atrás lo hemos venido escuchando y es el tema de la sostenibilidad. Si bien es cierto, desde que yo tengo uso de razón en el tema turístico, escuchaba la palabra sostenible.
Y lógicamente decían, ¿no? La sostenibilidad es un equilibrio entre la parte socioeconómica, la parte ambiental y la parte económica. Y esa ha sido la retórica de siempre, ¿no? Y digo una retórica porque hasta el día de hoy solamente ha sido ello. No ha habido un ejemplo claro de sostenibilidad que nos permita hacer un buen uso de los recursos para proyectarnos a que nuestras generaciones también puedan hacer uso de esos recursos y puedan disfrutar de lo mismo que nosotros hemos venido disfrutando. Lógicamente, conservando el recurso natural, teniendo un equilibrio económico y rescatando la identidad cultural de los pueblos. ¿Cómo tú le ves al día de hoy, después de haber pasado manifestaciones, de haber pasado pandemias, de estar reinventándonos, como dice el lema de la OMT, de estar reinventándonos? ¿Cómo le ves el papel de la sostenibilidad en el turismo, mi querido Mauro? Bueno, es complejo, es complejo entender lo que para muchos países de América Latina se entiende como sostenibilidad y para lo que, por ejemplo, tú ves lo que se aplica en Europa y en otros países mucho más avanzados que manejan este concepto de sostenibilidad. El mensaje de Latinoamérica es totalmente diferente el concepto de sostenibilidad. Pero si tú ves en dos semanas, el 12 de diciembre, me parece, a mediados de diciembre, va a haber una reunión en Japón, justamente que organiza la Organización Mundial del Turismo, para analizar el tema de la gastronomía y su efecto que tiene en el turismo y sus estrategias, se podría decir. Y obviamente el tema de la sostenibilidad es un tema que tiene que ver mucho con la calidad de vida que tú vas a generar al final del camino, al final de este proceso, con los habitantes de ese territorio. Entonces es muy difícil entender lo que para nosotros sería la sostenibilidad, para Latinoamérica me refiero. Entonces tú ves que el municipio, tú ves que algunas organizaciones gubernamentales hablan de la sostenibilidad y ellos piensan que es el ahorro de la energía, que es el reciclaje del vidrio y que es amar a la naturaleza y no tiene nada que ver. O sea, en turismo, el concepto de sostenibilidad quiere decir que la industria, que es una industria, que el que no entienda que esto es una industria, bienestar a los dueños o habitantes de un territorio donde se desarrolla esta actividad. En ese concepto, por ejemplo, Naciones Unidas desarrolla estos objetivos de desarrollo sostenible. Por eso es que hay que entender por qué sale el término de sostenibilidad. Y cuando ustedes analizan los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, no tiene nada que ver con reciclar basura, ni ahorrar energía, ni que pongamos un código QR para ver si los baños están sucios, ni ningún disparate de esos. El tema es que si tú tienes una actividad turística, debes tratar de que esa economía donde se desarrolla esa actividad sea sostenible, o sea, perdure en el tiempo de crecimiento a todos los que viven en ese territorio. Por eso es que hablamos de un mapa gastronómico en el caso de Ecuador y en el caso de muchos países. Si tú te fijas, Colombia, si tú te metes al Google, tú vas a ver que Colombia ya está replicando la distribución de los territorios productivos dentro de un ámbito gastronómico con un enfoque turístico, cosa que se copió de Ecuador con una iniciativa que tuvimos con el Ministerio de Turismo, creando justamente territorios en donde tú puedes definir alimentos que son la base gastronómica de una cultura y no al revés. Entonces, no es que es la receta la que te fortalece el destino turístico, no es así, no funciona así. En ningún país del mundo funciona. O sea, si fuera así, imagínate todos los países que tienen recetas de cocina, serían destinos súper codiciados. No es el tema de tener la receta, es la experiencia que tú tienes a través de ese alimento. Te pongo un ejemplo, Javier. No es la colada morada el tema es el mortiño. O sea, y el impacto que tiene el mortiño, por ejemplo, en el Cantón Mejía, que es donde la mejor calidad, en mi opinión, de mortiño que tú encuentras aquí en el país, y el impacto que tienes en esos agricultores, en esa gente que
que cosecha, cultiva, vende y comercializa ese producto. Entonces, ¿qué harías tú con la receta de la colada morada sin el mortiño? No haces nada. Entonces, lo que tú tienes que fortalecer es una experiencia que parta de un producto que en ese territorio genere bienestar, genere riqueza, genere esto Identidad. que ahora está de moda, las economías circulares, la identidad y todo este cuento. Entonces, ahí es donde se nos hace difícil que la gente comprenda, especialmente los dueños de negocios turísticos, los dueños de agencias de viajes, los dueños de hoteles, a veces no comprenden estas cosas y en la cabeza de la gente se territorializa a un país tan pequeñito como Ecuador en 24 provincias. Entonces, nosotros no podemos dividir en 24 provincias un país tan pequeñito para que gastronómicamente tú tengas destinos o productos divididos en 24 cosas. Es súper complejo. Entonces, lo más coherente, y ahí le acertó bien el Ministerio de Turismo, fue dividir esta experiencia en 4 mundos. O sea, Galápagos, Pacífico, Andes y Amazonía. Mucho más fácil de comercializar, mucho más fácil de vender y sobre todo entendiendo que cada uno de estos escenarios tienen un piso climático muy particular. O sea, si tú estás en los Andes y un turista viene a los Andes, a cualquier parte de los Andes, va a encontrar, por ejemplo, mellocos, va a encontrar papas, va a encontrar una serie de productos que se dan a un cierto piso climático a una cierta altura, que va obviamente a tener una particularidad muy diferente a otro piso climático. Por ejemplo, qué maravilla cuando tú vas al Cotopaxi o vas a la montaña y encuentras habas, encuentras chochos, encuentras ocas, mellocos, etcétera. Y con esos productos, la gente en cada territorio, en cada lugar, tiene su particularidad de preparación. Ahí es donde interviene este aspecto cultural que es el que nosotros eh, se podría decir, se nos hace más fácil vender. Porque tu gastronomía la puedes vender de muchas formas, Javier. Pero en nuestro caso, no podemos copiar el formato que utilizó, por ejemplo, Perú, que es una gastronomía muy bien empaquetada para un mercado europeo, un mercado americano, y que de tradicional o de criolla no tiene nada, porque es muy vanguardista, es más bien una cocina nikkei que tiene una influencia muy afrancesada. Pero el caso de Ecuador no es así, es muy diferente al de Perú, muy diferente al de Colombia, muy diferente al de otros países de América, y más bien nosotros nos parecemos mucho como caso, como producto a México. Por eso es que para Ecuador yo creo que aplica, quizás me equivoque, pero yo creo que aplica mejor enfocarnos en la parte cultural de lo que puede la gastronomía ofrecer, porque en las otras formas de ofertar no seríamos competitivos. Yo creo que por ahí nos iría un poquito mejor en relación a lo que tenemos regionalmente en otros países, Javier. Ahora, Mauri, tú hablas de un tema que es fundamental y, y salta a la vista desde el momento en el que se menciona el hecho de construir experiencias gastronómicas, ¿no? ¿Cómo construimos esa experiencia gastronómica si muchas veces ahora, por ejemplo, vemos en diferentes destinos que el modernismo de otras cocinas, cocinas nucleares, cocinas, no sé cómo lo denominan, pero han venido a minimizar el valor de, por ejemplo, te hablo de una chuchucara. Hace no mucho estuvimos en un cóctel en Atacunga y me decían, sírvase este cóctel y la chuchucara me pasaban en una cucharita pequeña. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a generar una experiencia rescatando lógicamente la identidad propia de nuestra cocina, pero manteniendo ese modernismo que ahora la gente quiere? No, Javier, son dos cosas totalmente diferentes. Y eso tiene mucho que ver la, eh, muchos aspectos. Primero, el tema de la comunicación que se recibe de otros países. Yo creo que es importante entender que
los jóvenes cocineros tienen todo el derecho de expresar su forma de aplicar una técnica que es muy diferente a representar una cultura, que es otra cosa. Entonces, tú no puedes alterar el sabor o la presentación o la forma de hacer algo que es cultural. La UNESCO no lo ve bien, nosotros tampoco como asociación de chefs lo vemos bien, porque eso es perder la identidad de lo que tú has hecho durante miles de años. Entonces, fíjate que este modernismo que ha venido siendo copiado de otras tendencias que no son la nuestra, eh, ha hecho que algunos jóvenes vayan por esas tendencias de hacer desconstrucciones, cocina molecular y cosas de estas, que no me parecen mal, me parecen divertidas, me parecen opciones muy interesantes, pero en el momento de ya empaquetarlo desde el punto de vista turístico, ya tiene sus complejidades. Y te digo por qué. Porque nosotros no vamos hacia la transformación de algo que es cultural que está, por ejemplo, muy arraigado a nuestra forma de ser de presentar un producto. Entonces, ahí hay un camino que hay que recorrer lo tenemos que hacer con mucho cuidado, porque obviamente la idea es mantener lo que es la parte tradicional de estas expresiones gastronómicas. Ahora, nosotros hemos visto que no todos los países tienen esta tendencia. Generalmente son los países que tienen menores oportunidades de valorar la cultura propia. Ese es el caso de Ecuador. O sea, fíjate que desde el tema por ejemplo, ser reverentes a la bandera o al himno nacional, el ecuatoriano es muy alejado del nacionalismo que tiene, por ejemplo, el colombiano y que tiene, por ejemplo, el peruano, por ejemplo, con su cocina, y el ecuatoriano es como que es un poco más frío de expresar su nacionalidad. Entonces, para nosotros, obviamente, va a ser siempre importante el mantener la parte cultural como base de la oferta, como base de la experiencia. Y la experiencia, que es el concepto de crear nuevas experiencias, no es cambiar lo que tienes. Crear nuevas experiencias quiere decir que si tú usaste como plato turístico, que estábamos hablando, Javier, al inicio de la conversación, que si tú usaste en tu hotel durante 25 años en tu menú el locro de papas como un menú turístico, la creación de nuevas experiencias quiere decir que ya sácale al locro de papas y ponle, por ejemplo, qué sé yo, una colada de machica, ponle una sopa de yuspas, ponle cualquier cosa. A eso se refieren las nuevas experiencias. Las nuevas experiencias no se refieren a que cambies tu cultura o a que cambies la forma de hacer cocina, porque lo más importante es la conservación cultural de lo que tienes como destino. Entonces nosotros no podemos cambiar como hacen. Imagínate irnos a la selva en la Amazonía ecuatoriana y hacer que nos cambien la forma de hacer la chicha. Entonces, ¿yo para qué viajo a la selva a interactuar con esa cultura maravillosa y me van a pasar una espuma de chicha? No, o sea, no funciona así. Yo quiero ver la chicha, quiero verles a toda esa gente al pie del río y quiero entender cómo cosechan, cómo cazan, cómo pescan, y eso es lo que me provoca viajar. Entonces, y otro de los elementos que hablábamos con Enrique Cabanilla, que me parece genial el trabajo que está haciendo el Enrique, es el tema de la confusión de conceptos que existen en Ecuador. Por ejemplo, eh, la gastronomía es un servicio, o sea, es un complemento de un todo. Así es. Y la gente, yo no sé por qué en estos últimos 2 años está como un poquito tratando de ubicarnos como que la gastronomía es una forma de construir un destino y eso no es así. O sea, existen muy pocos destinos gastronómicos contados con los dedos que puedan haber funcionado correctamente. Nosotros todavía no estamos de un nivel como para ofrecer eso. Nosotros tenemos que entender que
La gastronomía es un servicio que tú encuentras, así como encuentras, por ejemplo, el servicio de un taxi, como encuentras el servicio, por ejemplo, de una habitación bien atendida, como encuentras un servicio de un cóctel muy bien preparado. Son servicios complementarios que tú encuentras en un destino. Y eso, todo eso es un todo que se empaqueta. O sea, la gente no solo va a viajar por venir a comer colada morada. O sea, tienes que viajar y construir toda la experiencia. O sea, desde cómo te saludan en el counter del avión, cómo fue tu transporte al hotel, cómo te recibieron en la recepción, todo eso es la experiencia. O sea, nosotros no podemos empaquetar solo el que digan vengan a Ecuador y tomen colada morada. O sea, no funciona así. Tenemos que entender que todo es una experiencia. Son muchas cosas la experiencia. Entonces, tenemos que generar cosas que son complejas de construir. Por ejemplo, lo que un técnico alguna vez me explicaba, que es lo más complejo en turismo, me decía Mauricio, ¿sabes lo más complejo que es para un gobierno construir en el ámbito turístico? Yo le preguntaba qué. Me decía la percepción de seguridad. Entonces yo me quedé asustado, digo, pero ¿cómo es esto de la percepción? Entonces me dice, eso es lo más complicado, la percepción de seguridad, de que tú te vas a una plaza, te vas a una iglesia y tú te sientes tranquilo, como cuando te vas tú, por ejemplo, a Berlín o cuando te vas a algún destino y tú no te sientes asustado ni intimidado de que te van a matar, que te van a robar, entonces la percepción, esta cosa tan rara que no la puedes palpar, es lo más complejo de tener en un destino, o sea, la percepción de seguridad, la percepción de que tú estás bien. Entonces, hay que empezar viendo cómo nosotros vemos esta situación de la cocina desde una visión mucho más, creo yo, austera y calmada. O sea, primero entender qué vamos a vender como oferta gastronómica. Porque antes de saltar a otro paso más complejo, Javier, yo creo que primero deberíamos entender qué tenemos y qué nos sirve como para empaquetarlo correctamente. Y de ahí podemos hablar de espumas y de desconstrucciones y de cosas locas. Pero yo creo que primero aprendamos a hacer una buena fritadita y después veamos el resto. O sea, no podemos ni... No, o sea, hay veces que entras a un restaurante y ni siquiera te saludan los saloneros, o sea, ni te dicen bienvenidos. Entonces, primero empecemos tratando de resolver otros problemas mucho más complejos. Así es. Mauri, tú hablabas en un momento sobre el cumplimiento de los ODS, ¿no? Si bien es cierto, la ONU propone los ODS para para mejorar la vida de la gente como tal, ¿no? Y en función de eso saca un sinnúmero de objetivos de desarrollo sostenible que lo que buscan es prácticamente llegar a vivir en un paraíso. Eso es lo que buscan los ODS, ¿no? Un paraíso que lamentablemente no lo logran construir o no lo logramos construir, no por no por la magnitud del objetivo, sino de pronto por el desconocimiento de los técnicos que quieren aplicar los ODS. En la parte gastronómica, para lograr esta sostenibilidad en el sector gastronómico, ¿cómo involucramos los objetivos de desarrollo sostenible para el cumplimiento de esta actividad? A ver, primero, yo creo que es entender que no hay un sector gastronómico, hay un sector turístico. Nosotros no estamos separados del turismo. Y ese es el primer problema que yo veo dentro de la cabeza de las personas que son los que operan estos negocios turísticos. Separar las cosas, ¿no? Separan las cosas como que son cosas diferentes. Y todo es lo mismo, todo es un solo todo. Te digo esto ¿por qué? Porque en gastronomía tú no vas allá, más allá de lo que el dueño del establecimiento te permita hacer. Y yo sé que no les va a gustar lo que acabo de decir a mucha gente, pero es la verdad. Tú puedes haber sido el mejor chef del mundo, que hayas estudiado en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en donde tú quieras, pero si el dueño del hotel quiere servir papas con cuero, va a servir papas con cuero y va a servir la comida que él quiera, en función de su visión de lo que es el turismo. Entonces, separar la gastronomía como que nosotros tenemos una autonomía de hacer las cosas
es un poco complejo entenderlo porque en la realidad no se aplica así, Javier. Si tú vas a un hotel, los hoteles tienen ya una carta, tienen una oferta, tienen un menú. Entonces el chef es un operador de esa actividad. O sea, él es un empleado, es un operador en donde él realiza una actividad que ya está impresa en esa oferta que se llama menú. Dependiendo del nivel de educación de la persona que ha hecho esa carta y esa oferta, va a ser el esplendor de la gastronomía que tú encuentras. Así yo un poquito te resumo la problemática en la que estamos. Si tú te pones a ver qué porcentaje de restaurantes en el Ecuador tienen la oportunidad de hacer lo que quieran con su menú, es muy bajísimo el porcentaje de restaurantes. O sea, en donde el chef es el mismo propietario. Ahí yo puedo hacer lo que me da la gana, pero si yo estoy en una cadena de hoteles, de una cadena de restaurantes, si estoy trabajando en el Hotel Quito, si estoy trabajando en un restaurante, yo ya tengo listo lo que tengo que hacer, o sea, yo ya tengo la directriz que tengo que aplicar. Entonces, por más que yo quiera cambiar cosas, ya estoy dentro de una camisa de fuerza. Entonces, esto te digo como introducción para que entiendas la problemática. Entonces, el problema es que nosotros lo que necesitamos es crear nuevas experiencias que los cocineros la pueden hacer. Y quienes frenan un poco el carretón de esa creatividad y de esa innovación y de ese salto a esta nueva oferta que se debe crear, son los dueños de hoteles, son los dueños de restaurantes que quizás en gran medida no entienden o ya son personas de cierta edad que ya quizás no les interesa entrar en nuevas inversiones, porque suena fácil hacer cocina con creatividad, pero te das cuenta lo que es, por ejemplo, para un restaurante con tan pocas ventas, cambiar la vajilla. Por ejemplo, solo para que el chef haga un plato espectacular y se compre unas copas bonitas y te presente un plato que lo puede hacer cualquier chef. El problema es que el dueño del negocio dice, ¿cómo voy a gastar $6,000 en vajilla en esta crisis, en esta falta de turismo que existe? Entonces, ahí es donde hay un problema, en donde estas nuevas experiencias salen de negocios pequeños, en su mayoría, pero se demoran un poquito más en la industria en general, porque quizás es más complejo cambiar ciertas cosas. No es fácil cambiar en un hotel la carta de un restaurante, no es fácil. O sea, tú de la noche a la mañana no puedes mandar a imprimir cartas, menús nuevos, vajilla nueva, decorar salones, ¿me entiendes? O sea, es muy complejo. Yo les entiendo a los hoteleros su posición. Yo estoy muy, muy de acuerdo en que es complejo, en este momento es complejo. Pero sí hubo momentos muy, muy, muy buenos en donde el turismo sí dio mucho, mucho dinero y ahí pudo haber sido una gran oportunidad de cambiar las cosas. Ahora estamos en un momento complejo, sin embargo, se trata de crear nuevas experiencias y las nuevas experiencias que se tratan de crear son a partir de productos. Yo creo que ahí está la clave de lo que nosotros llamamos la nueva cocina del Ecuador. En este tema de la nueva cocina del Ecuador, Maui, em, aparece una pregunta, ¿no? Em, ¿Cuál es el futuro de la nueva cocina en el Ecuador? ¿Hacia dónde proyecta la nueva cocina? Bueno, si tuviéramos una directriz en donde, por ejemplo, el Estado, como en otros casos, en otros países, tendría con claridad hacia dónde quiere ir desde la visión turística, hacia dónde quiere llevar al Ecuador, qué oferta quiere construir, qué servicios quiere prestar. Mientras no tengamos con claridad qué quiere el órgano rector, que sería el Ministerio de Turismo, para el empresario privado siempre va a ser complicado y riesgoso invertir. Porque si tú mañana inviertes y, por ejemplo, le dices, voy a apostarle al pescado,
y voy a ponerme todo el restaurante con pescado local y voy a apostarle a los pescadores y perfecto. Y después de 6 meses el ministerio dice, ¿saben qué? Apostémosle a la Amazonía. Entonces tú hiciste una inversión y se descuadra totalmente de la oferta que está creando el Estado. Recuerda que el Estado es el órgano rector, Javier. Y nosotros no sabemos siquiera con claridad, cuál es la promoción que está haciendo a nivel internacional, o sea, qué está vendiendo. Para que las personas me entiendan, si nosotros ponemos al turismo y a la gastronomía en comparación con una tienda de zapatos, tú en la tienda de zapatos, al vendedor tú le dices, mire, usted tiene zapatos rojos, verdes, amarillos, talla 38, talla 40, talla 42. Cuando tú sabes qué tienes en tu percha, tú sabes qué zapato se vende más, tú sabes qué zapato no se vende, tú sabes qué color le gusta a la gente. Y para esto, el empresario privado no invierte en estadísticas y en investigación. ¿Por qué? Porque la investigación viene de afuera, porque nosotros lo que queremos es saber, por ejemplo, a un turista japonés, qué tipo de cocina tú le puedes ofrecer, pues. A un turista europeo, por ejemplo, alemán, a un turista americano. Entonces, tú necesitas entender qué tipo de zapato debes tener en tu zapatería para que te vaya bien. Lo mismo pasa en las ofertas turísticas. Si nosotros no entendemos qué tipo de gastronomía tenemos que ofrecer, vamos a estar siempre a ciegas y cayéndonos, levantándonos, porque no entendemos qué quiere el turista. Eso, para que vean como ejemplo, Perú lo hizo bien. Ellos primero entendieron qué quiere qué producto quiere el turista, y ellos construyeron el producto en función de la necesidad del consumidor, pues, lo más lógico. Entonces, fíjate que Perú, con un índice mucho más alto de indígenas que Ecuador y Colombia, por ejemplo, Perú creo que tiene más del 60% de la población, en la oferta gastronómica no tienen cuy, no tienen papas con cuero, ni menudos, ni cosas que también comen igual que nosotros. ¿Por qué? Porque eso no es comercial. Entonces, tenemos que entender primero a quién le vendemos los zapatos, qué colores les gusta a ellos, porque ellos son los que se van a poner el zapato. Entonces, no es lo que yo quiero, que ese es el problema. Aquí los empresarios turísticos, los dueños de hoteles dicen, ponle ceviche, ponle caldo de patas, ¿y tú qué sabes si les gusta el caldo de patas? Y yo cada vez que trato de hacer un poco de investigación, les llamo a mis amigos hoteleros, les digo, ¿tienes una estadística de cuántos caldos de pata, por ejemplo, vendes en La Canoa o en el Gran Hotel Guayaquil? Eh, para saber, o sea, cómo se mueve el plato, el movimiento de ese plato o del locro de papas, etcétera, para saber si realmente la gente lo pide, los turistas. Y claro, se te dan las vueltas, no te dan la información con claridad, pero yo tengo a mis amigos que son chefs de esos locales, de esos hoteles, y yo les pregunto, oye, ¿se vende bastante el caldo de patas? No, no se vende. O sea, porque imagínate, gente que en Europa, por ejemplo, alemanes, que casi su población tiene una tendencia al veganismo, o sea, llegan a Sudamérica, llegan a un país maravilloso como Ecuador, y la primera cosa que te dicen es, cómete un cuyo, un caldo de patas. O sea, entonces, estamos totalmente desenfocados de lo que debemos construir como ofertas, porque no conocemos con claridad quién es nuestro público objetivo, o sea, quién es nuestro turista, quién nos consume el servicio. Entonces, cuando tengamos con claridad esa estrategia de quién es nuestro cliente, qué tipo de servicio necesita, si es vegano, de pronto le hago una ensalada de mellocos. Si está en la sierra visitando, por ejemplo, una hacienda turística en el Cotopaxi, yo en el menú le pongo una rica ensalada de mellocos con tomatitos de colores, y le pongo una vinagreta de chirimoya, qué sé yo, me invento cualquier tontería, pero estoy satisfaciendo una necesidad. Entonces nosotros somos muy necios en tratar de imponer lo que tú quieres. Y es que ahí viene Entonces como de, ahí es donde ahí viene falla un, el un sector. mensaje que decían, ¿no? O sea,
es que lastimosamente nosotros como ecuatorianos queremos que nos compren lo que nosotros queremos, no queremos que nos compren lo que ellos quieren. Y es eso, ¿no? O sea, ese es el problema que nos encontramos, que yo creo que a mí me gusta comer mucho el caldo de pata, entonces yo asumo de que si a mí me gusta, al resto de gente le va a gustar comer todo Pero, eso. y lo mismo pasa con el cuy y pasa. Mira, nosotros tuvimos aquí la visita hace muchos años, hace unos 4 o 5 años será, que vino Carlo Petrini, que es el creador y el fundador de Slow Food. ¿Ya? Imagínate una eminencia de Slow Food y le pusimos una pampa mesa. Él estuvo como 3 días y claro, le llevaron al buffet de tal hotel, le llevaron al restaurante Pelucón de no sé dónde, le llevaron a no sé dónde. Y nosotros, ¿qué hicimos? Yo como tonto no soy, le puse una pampa mesa maravillosa. Habas, mellocos, chochos, tostados, chulpis, eh, humitas, fascinado. O sea, el tipo estaba pero fascinado, fascinado, fascinado. Eh, pero fíjate, es todo cultural. Entonces, tú le preguntas, por ejemplo, a la gente, yo tenía un director de alimentos y bebidas, que alguna vez yo le pregunté ahí en el Hilton, eh, oye, decía, pero pongamos un poquito más de ensaladas, alguna cosa en el menú, y él me decía, no, es que yo me bajé del internet, estas ofertas y ta, ta, ta. Digo, ¿tú has viajado alguna vez a algún lado? No. Entonces, ¿cómo tú puedes saber si lo que tú estás vendiendo le gusta a la gente? O sea, no entiendo. O sea, si tú no has viajado como para que sepas culturalmente cómo come un europeo, por ejemplo, o un americano. O sea, tú en la mañana a un americano no le puedes poner un encebollado, ni loco, pues. O sea, para un ecuatoriano está bien. Pero tú no le puedes decir, oye, menú de desayuno, no, encebollado. O sea, eso es una cosa maravillosa el encebollado. Por favor, no me malentiendan los que son eh, Ajá. medios zafados de la cabeza. Yo amo la cocina ecuatoriana, pero yo no puedo, o sea, entender cómo una persona que estudió gastronomía o turismo pueda poner un menú que no vaya acorde con su cliente. O sea, si tú tienes un mercado, tienes que entender sus necesidades. Si a un niño, por ejemplo, de 3, 4, 5 años come cereal y tú no tienes en el menú, por ejemplo, una opción de cereal, algún tipo de avena, entonces la va a pasar mal en Ecuador, porque ese niño no te va a comer encebollado, pues. Entonces tienes que tener opciones, alternativas. Claro, vender nuestra cocina, vender nuestro producto, pero entender que nosotros no somos el centro del universo. O sea, la gente viene también a disfrutar. Y ojo, que la gastronomía no es solo recetas. Tú puedes triunfar con un vaso de jugo de chirimoya. Tú puedes triunfar con un plato, por ejemplo, en el desayuno, con un plato de frutas ecuatorianas. Pero si tú vas, Javier, a los hoteles, y que me disculpen mis compañeros hoteleros, tú a cualquier hotel que vas, Javier, te sirven en el desayuno papaya, eh, eh, lo que nos sirven siempre, papaya, piña y sandía, que es la misma papaya, piña y sandía que encuentras en cualquier lado del mundo. ¿Cuál es la diferencia de visitar el Ecuador? Teniendo chirimoyas, teniendo taxo, teniendo tomate de árbol, teniendo eh, miles de frutas que son propias de aquí. O sea, te sirven cosas tan comunes que yo no sé cómo construyen una experiencia vendiendo lo mismo que todo el mundo vende. La cosa es nosotros aprovecharnos de lo que tenemos. Si tú te vas a la selva, va a salir una bandeja de frutas exóticas que solo son propias de la selva. Y eso es una maravilla, pero un poquito más de creatividad. O sea, y ahí es donde no tiene mucho que ver el chef, sino la oferta del establecimiento en sí. Entonces, alguien un poquito más arriba toma esas decisiones inapropiadas que son las que tienen un poquito retrasado al país. Y justamente ese me parece que es el reto, ¿no? El reto de construir un equilibrio entre lo que nosotros como profesionales sabemos, entre lo que el cocinero cree y también entre lo que el productor propone, ¿no? Porque también recordemos que aquí hay ese trípode que no podemos desvincular al productor.
sin duda alguna, porque esa es la esencia propia de todo lo que surge alrededor, porque inclusive el mismo productor, hablando del tema sostenible, el mismo productor es el eje fundamental para que se dé una experiencia diferente en el consumo del producto, en qué cantidad de productos se le debería poner, porque él es el que sabe, él es el que conoce, ¿no? Entonces creo que ese es el reto, o el empezar a identificar justamente cuál es el rol que tiene que jugar el director de alimentos y bebidas, el cocinero, el chef y el productor, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que lograríamos mantener un equilibrio entre estas tres cosas y fortalecer territorios productivos. No sé qué opinas tú, Mauro. Pues Javier, ahí tú le diste en la clave porque ese es el concepto de sostenibilidad. Por eso es que eso se llama, ese proceso es el que se debe generar para que sea sostenible nuestra actividad. Entonces, al ser sostenible, quiere decir que tú estás dando trabajo a un pequeño agricultor, tú estás dando trabajo a un señor que transporta la espinaca, tú le estás dando trabajo al señor que, por ejemplo, te vende, qué sé yo, el pescado. Ahí está el equilibrio. Entonces, fíjate qué importante lo que tú has dicho. La sostenibilidad tiene que justamente eh, hacer que esto funcione y se engrane y trabaje. Entonces, muchos autores, muchas personas hablan de la economía naranja, hablan de las economías circulares, las economías de, de de recuperación, de no sé cuántos, tantos conceptos, pero todos hablan de lo mismo. O sea, la idea es que nosotros seamos parte del bienestar de la gente que vive en ese territorio. Entonces, ahí es donde los hoteleros, imagínate, ¿cómo es posible que tú tengas como uno de los platos más vendidos en Quito, ¿sí? El encebollado. ¿Cómo construye sostenibilidad con un concepto en donde ni siquiera aquí podemos tener acceso al pescado, a la albacora, me refiero, la yuca, al cilantro, todos son productos de la costa? Entonces, eso te da la medida de que nosotros no, nunca le enrumamos bien la estrategia. En vez de fortalecer los productos de aquí, de la provincia, por ejemplo, en el caso de Pichincha, utilizar hierbas no tradicionales como el sunfo, por ejemplo, utilizar productos, cereales, frutas que son propias de la provincia. Y hubiéramos tenido una historia diferente si estuviéramos hace 20 años atrás empezado a trabajar con este tema del consumo de los territorios productivos, que eso sería lo ideal. Y obviamente a futuro nos queda eh, una, un gran reto que es el incentivar a la juventud y a los niños el amor a su cocina, que ese es otro problema, Javier, terrible. Tú vas ahora a las escuelas, le preguntas a un niño de 8 años si conoce la máchica traposa, ni siquiera sabe de lo que le hablas. Él conoce de todas las variedades de papas fritas con sabores a cebolla, a yogur, a no sé qué, que hay normalmente, pero si tú le dices, has comido caca de perro, has comido eh, una colada de manzana, nada, cero. Quiere decir que ellos ya no conocen una gran parte de su cultura gastronómica. Y con esto de las generaciones, se entenderá que si ellos no valoran eso, sus hijos automáticamente ya perderán la importancia de lo que es la cocina. Entonces, ¿tú cómo sostienes una cocina sin consumo? Por lo tanto, el Estado, lamentablemente, tiene ahí un rol importante y para mí, yo he tenido varias reuniones con el tema del Ministerio de Educación para ver si de alguna manera, por lo menos, no te digo que les den una materia, pero por lo menos les den una charla sobre gastronomía, sobre cocina, sobre sus alimentos, sobre que valoren sus cosas, porque la gente realmente está perdiendo el sentido de lo que es la cocina nacional. Veíamos hace no mucho, mi querido Mauri, lo que tú acabas de mencionar, eh, se ve muy reflejado en el tema de la fanesca, ¿no?
Tristemente se ve que muy poca gente ya ahora prepara la fanesca, sino más bien ahora decide ir a comprar un plato de fanesca y servirse la fanesca, pero irnos a la razón del por qué yo hago la fanesca creo que es empezar a rescatar la identidad cultural. Entonces, la gente, muy poca gente vemos que ahora hace la fanesca porque se integra la familia, porque se reúnen el uno a pelar los choclos, el otro a pelar las babas, el otro a pelar los chochos, en fin. Creo que hay que empezar a trabajar en esa generación de identidad cultural porque es cierto, o sea, de aquí va a llegar un momento en el que nuestros hijos ya no van a comer fanesca y mucho menos nuestros nietos más adelante, ¿no? Ya empezarán a comer solamente KFC o comidas de grandes cadenas internacionales y dejando a un lado toda nuestra identidad gastronómica, toda nuestra riqueza gastronómica, ¿no? Ahora, Mauro, el reto académico, si bien es cierto, tú hablas y tú has investigado mucho sobre este tema de sostenibilidad y tienes muy marcado tu ruta a seguir, ¿qué pasa con las escuelas de formación de chefs? ¿Qué pasa con las academias de culinarias? Que de pronto existe ahí un error en el hecho de que no, pues no enfaticen en la identidad culinaria de Ecuador. O cómo podemos empezar a motivar a nuestras escuelas gastronómicas para que topen ese tema fundamental, que es un rescate de identidad cultural. Y en función de eso se pueda dar una experiencia diferente a nuestra gente. Javier, le tocaste el dedo donde yo creo que inicia el problema de muchas cosas. El tema de educación es un tema complejo. O sea, yo creo que después de la pandemia, muy pocas escuelas de hotelería y de gastronomía cambiaron su estrategia y su plan de estudios en función de una nueva realidad de consumo que se generó con la pandemia. O sea, una persona que se encerró 2 años, se metió al YouTube y si no sabía cocinar, por ejemplo, locro de papas, él se metió al YouTube y como ahora tenía mucho tiempo, comenzó a ver un video, hizo su locro de papas, perfecto, 2 años practicando, le fue mal, después le salió bien, le salió mejor y ya sabe hacer locro de papas. ¿Qué resulta? Que sale de la pandemia y por decir que el restaurante, qué sé yo, La Ronda, automáticamente bajó la venta del locro de papas porque el cliente que no sabía hacer locro de papas no aprendió. Entonces, nosotros teníamos que haber cambiado toda la oferta una vez que salimos de la pandemia porque era lo más lógico que iba a pasar. La gente nunca, Javier, iba a dejar de comer sus platos favoritos. Al no tener acceso al restaurante, los comenzó a hacer él. Entonces, ahorita tenemos que entrar con una oferta nueva. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si el consumidor está buscando una oferta nueva, ¿para qué yo le enseño en la escuela de gastronomía a hacer los mismos platos de siempre? Entonces, las escuelas hoteleras y las escuelas de gastronomía tienen que cambiar su oferta, porque ahorita estamos en otro tiempo, estamos con otro tipo de cliente. Entonces, para cautivar estos nuevos clientes, estos millennials, por ejemplo, tú no puedes comunicarte como te comunicabas antes. Entonces, tú tienes que entender más que de gastronomía, de mercadeo. Entonces, es un reto totalmente diferente el que se le viene al gastrónomo. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que las escuelas tienen que dedicarse a dos cosas fundamentales. Primero, investigación. Dime cuántos libros han publicado de cocina ecuatoriana o de productos ecuatorianos. Muy pocos. De la mayoría de los libros que hay, creo que quizás con mucha modestia te puedo decir que yo he publicado la mitad. Pero realmente no tienes una guía, por ejemplo, de pescados del Ecuador. No tienes, por ejemplo, una guía de hierbas y de especias, por ejemplo, gastronómicas del Ecuador. ¿Cómo estudian los estudiantes en las escuelas de gastronomía? ¿Qué libro ellos siguen o qué texto ellos buscan para, por ejemplo, saber la historia del caldo del 31, para entender, por ejemplo, de dónde viene, por ejemplo, el motepata o cómo es la historia, por ejemplo, de algo tan simple como la colada morada o la panesca? O sea, no existe. Por lo tanto, si no existe tanta referencia,
las universidades, los institutos, los centros de formación tienen que haber impulsado más el tema de investigación. Ahora lo están haciendo, pero en cambio yo sí veo muchas falencias en el tema de la oferta. Hace 2 días estuve reunido con Rubén Pozo de la Universidad Católica y él me decía, Mauricio, los alumnos quieren ver otras cosas, pero claro que quieren ver otras cosas, porque tú no puedes vender como producto turístico o tú no puedes enseñar como oferta académica un locro de papas que lo hace tu mamá, lo hace la abuelita y la empleada de la casa, pues. O sea, ya esa época cambió. Tú tienes que ahora partir de construir toda una experiencia gastronómica a partir, por ejemplo, de un producto. Tú dices, muy bien, voy a hacer, por ejemplo, el cuy, ¿ya? Voy a hacer una salchicha de cuy para el desayuno. Fíjate lo novedoso. O sea, en vez de la clásico desayuno que te ponen la salchicha americana o picante italiana, qué sé yo, una salchicha de cuy. Qué rico. Con 2 tortillitas de zanahoria blanca, una ensaladita de melloco, qué sé yo, alguna cosa nueva. O sea, a lo que voy es que es tiempo de que se desarrolle nueva gastronomía a partir del producto. Hablar de que la cocina, nosotros ya llegamos al momento en que ya sabemos que existe lo que en Europa se llama una cocina clásica. Entonces, todo ese inventario de gastronomía que teníamos, caldo de patas, ceviche, encebollado, bla, bla, eso, desde un punto de vista técnico, se le debería hablar como ya una cocina clásica, que ya nadie la puede cambiar, nadie la puede modificar, ¿no? Entonces, pero ya tenemos eso. Ahora nos falta desarrollar la nueva cocina del Ecuador. ¿Cómo se basa la nueva cocina del Ecuador? ¿En qué se basa? En productos regionales, en el desarrollo de nuevas alternativas de uso de productos regionales. Entonces, ver qué se puede hacer, qué tipos de helados puedes hacer diferentes, o sea, cambiar todo el producto hasta ir entendiendo qué gusta, qué no gusta y ver cómo nos va con los turistas que son al final del camino los que consumen el producto. Acuérdate que el que consume el servicio es el que marca la tendencia, no es el que vende. Y Así como es. tú decías, Javier, hace un momento, los ecuatorianos somos cerrados en eso. Entonces llega el familiar que vivió 30 años en Estados Unidos con las hijas, todas ellas muy delgaditas, veganas, todo eso. Y primer día de festejo con la familia, uy. Entonces, ni siquiera te preguntan si eres vegano. Entonces ya el ecuatoriano creo que debe entender de que el mundo tiene muchas opciones. Y nosotros, lamentablemente, no somos los que imponemos el servicio. El servicio lo impone el que consume el servicio, el que paga. Lamentablemente es así. Si nosotros no encajamos en esa oferta, salimos del mercado. Por eso es que Colombia y Perú, que son nuestros hermanos vecinos, están luchando por esa oferta. Ellos ya tienen una oferta muy clara de lo que están ofertando como servicio en diferentes frentes, no solo el gastronómico, en servicios aeropuertarios, servicios de transporte turístico, servicios de guianza, servicios en temas de parques nacionales, de museos, de todo. O sea, ellos ya tienen una estrategia. Y Ecuador todavía está tratando de entender qué hacer. Y todas las mejores iniciativas prácticamente han salido del sector privado, porque realmente cabeza a cabeza como que no tenemos mucho como para, para cogerle el rumbo y decir, bueno, por acá nos vamos. No, y creo que ese, como decíamos, Mauri, ese es el reto. Ese es el reto de empezar a entender el factor de la sostenibilidad en todos sus sentidos, ¿no? Empezar a entender la importancia del conocimiento de nuestra gastronomía para poder dar un mejor servicio. Y saber que si somos un país mega diverso, eso quiere decir que somos mega diversos tanto en flora como en fauna, así que tenemos que dar gusto a todos los paladares y con nuestro producto nacional, ¿no? Por ello te propongo este conversatorio, Mauri, el Rumbo a Congretur 2023.
queremos que en esta edición de Congretur podamos armar un panel netamente de temas gastronómicos que lo trabajaremos con la Asociación de Chefs del Ecuador para que durante los 3 días que aborde Congretur solamente se traten temas de gastronomía ecuatoriana en este espacio, ¿no? Entonces, más adelante conversaremos a detalle, mi querido Mauri, y a la vez quiero agradecerte por tu tiempo para compartir tus experiencias con nosotros e ir educando un poco más a cada uno de los actores turísticos que nos siguen, ¿no? Entonces, quiero darte las gracias y agradecerles también a cada uno de ustedes por conectarse en este espacio. No sé tus últimas palabras, mi querido Mauro. Bueno, Javier, yo creo que vamos a esperar ese congreso con mucha emoción y estos espacios que nos permiten compartir estas experiencias, creo que pueden ayudar a mucha gente, al que le sirve lo que nosotros hemos hecho durante más de 30 años en buena hora, al que no le sirve y al que piensa que estamos bien, también tiene su derecho de pensar como piense, lo respetamos, pero yo creo que, Javier, lo importante es que nosotros podemos ser gestores de un cambio positivo en lo que se está haciendo. Lo queremos hacer con toda la mejor intención. Nuestro afán es que todos podamos vivir dignamente de este maravilloso mundo del turismo y lo que queremos es que nos vaya bien a todos. Así que mis palabras finales es que le pongamos más trabajo. Creo que es importante que la comunidad turística comience a interactuar con más energía porque obviamente las experiencias de todos los sectores nos enriquecen para tratar de solucionar las problemáticas que son de todos. Yo creo que no solo son de un sector, yo creo que todos tenemos que enfrentar esta situación y, y hay personas muy inteligentes, hay personas muy preparadas que nos pueden guiar para tratar de tener soluciones y quizás construir estrategias que nos puedan permitir el siguiente año eh, eh, comenzar un poco a despegar, que se puede decir, de este año tan malo que nos ha puesto un poco a sufrir a casi la mayoría de los propietarios de hoteles y restaurantes. Así que, Javier, muchísimas gracias y yo creo que es un año de optimismo. El siguiente año va a ser algo especial para todos. Yo creo que va a ser el año en donde realmente se va a ver un cambio estratégico. Así que en el Congretur vamos a ver las soluciones y las posibles estrategias que podamos construir para poder mejorar los servicios en este 2023-2024. Así que vamos a esperar ese congreso con mucha emoción. Perfecto, mi querido Mauri. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes también por el tiempo que han dedicado a este espacio. Les invitamos desde ya la siguiente semana, el próximo miércoles, conversaremos sobre los factores exógenos del turismo junto al doctor Diego Carbopiña y con él analizaremos un poco más cada uno de estos detalles. Les agradecemos, mi querido Mauri, un abrazo a la distancia y nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan una excelente noche.